¿Cuántas veces nosotros meditamos en el gran sacrificio de Cristo? ¿Cuántas veces nosotros nos emocionamos con ese gran sacrificio? Leemos, reflexionamos sobre lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Deberíamos de hacerlo más a menudo. Ya hemos en algunas otras ocasiones, en otras meditaciones, meditado sobre ello, pero vale la pena estar de vez en cuando haciéndolo, porque nos lleva a ver nuestra condición, nuestra pecaminosidad, que por nuestra culpa, por el no haber obedecido, eso llevó al Señor a hacer ese gran sacrificio. El día de hoy meditaremos en un escrito, podría decirse, emotivo, maravilloso, que el Espíritu de Profecía nos da acerca de ello, el gran sacrificio. Bienvenidos. ¿Por qué tenía que morir Cristo? Es una pregunta la cual sabemos lógicamente la respuesta, pero que cuando Él estaba ahí en la cruz, el diablo influía todo este tipo de pensamientos para hacer que Él se retractara de lo que estaba a punto de hacer, mas sin embargo no lo hizo por el gran amor que nos tenía. Vamos a iniciar nuestra meditación con una oración. Padre nuestro, bendito Señor, que está en el cielo, glorificado y honrado sea su nombre. Gracias, Señor, por todo lo que nos da cada día. Gracias por ese infinito sacrificio por el cual nosotros hoy en día podemos tener la oportunidad de la salvación. Gracias, Señor, porque muy pocas veces agradecemos todo esto y deberíamos de hacerlo más. En sus manos de amor estamos y rogamos e imploramos, Señor, que nos pueda seguir guiando y ayudando, que pueda ayudar a aquellas personas que lo están necesitando en estos momentos, que están pasando muchas dificultades y necesidades, Señor, para que usted pueda concederles esa petición conforme sea su voluntad. Quédese con nosotros siempre, acompáñenos y ayúdenos a ser mejores. Esto lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, que perdona nuestros pecados. Amén. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La vida de Cristo en esta tierra era eso, servir, servicio, abnegación, humillación constantemente para poder salvar a la raza humana. Él no vino para ser servido, Él no vino en los honores mundanales. Él vino en la abnegación para poder servir, para poder darnos ejemplo de cómo nosotros deberíamos de actuar, de cómo nuestra vida debiera de ser una vida completamente de servicio, para poder ayudar en esta obra bendita del rescate de las almas. Contempla la escena del solitario Getsemaní. Los ángeles asisten asombrados a la desesperada agonía del Hijo de Dios, y la naturaleza gime en simpatía con su autor sangrante y moribundo. La tierra tiembla, el sol se niega a contemplar la escena, los cielos se ennegrecen, las huestes angelicales ocultan sus rostros ante el espantoso espectáculo. La separación que el pecado hace entre Dios y el hombre fue plenamente realizada por el inocente y sufriente hombre del Calvario. Fue oprimido por los poderes de las tinieblas. Satanás declaró que Cristo estaba en sus manos y que era superior en fuerza al Hijo de Dios, que Dios había repudiado a su Hijo. Si Cristo estaba realmente a favor de Dios, ¿por qué tenía que morir? ¿No podía Dios salvarle de la muerte? Todas estas cosas que estaban pasando en ese momento, justo antes de ser muerto Cristo, la naturaleza misma estaba descompuesta. Estaban presenciando que el creador de todo iba a ser muerto por el ser humano que no merecía completamente nada. La separación, dice, que el pecado hace entre Dios y el hombre fue plenamente realizada por el hombre inocente y sufriente del Calvario. Fue oprimido en ese momento por los poderes de las tinieblas. Satanás declaró de que Cristo estaba en sus manos, hacía un peso enorme sobre los pensamientos de Cristo. Trataba de influenciarlo de una manera
impresionante que ningún otro ser humano podrá sentir jamás lo que Cristo estaba sintiendo en ese momento. Los ángeles asisten asombrados, dice, a la agonía del Hijo de Dios, pero no pueden hacer nada. Ya veremos en lo que sigue cómo intentan, pero no pueden. Y entonces, claro, si Cristo estaba realmente a favor de Dios, ¿por qué tenía que morir? ¿No podía Dios salvarle de la muerte? Todas estas cosas, Satanás y sus ángeles malignos intentaban hacer ver a Cristo. Intentaban de una u otra manera hacer de que Él desistiera, mas sin embargo no pudieron hacerlo. Tales eran las tentaciones que Satanás ejercía sobre el Hijo de Dios, mientras legiones de ángeles malignos lo rodeaban y los santos ángeles no les permitía romper sus filas y entrar en conflicto con el enemigo injurioso. Cristo no podía ver a través de los portales de la tumba. La brillante esperanza no le presentaba su salida de la tumba como conquistador triunfante, ni le decía la aceptación de su sacrificio por parte del Padre. Todo lo que podía comprender durante este tiempo de asombrosa oscuridad era la atrocidad del pecado que se le imponía y el horror de su castigo, la muerte. Temía que el pecado fuera tan ofensivo a los ojos de su Padre, que su separación fuera eterna. La tentación que su propio Padre le había abandonado para siempre provocó aquel terrible grito desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tales eran, dice, las tentaciones que Satanás ejercía sobre el Hijo de Dios, mientras que legiones, no decían 2 que 3 ángeles, legiones de ángeles malignos le rodeaban en ese momento. La oscuridad completamente lo había rodeado. Y los santos ángeles, que tenían el poder de luchar y de vencer, no se les permitía hacer absolutamente nada, porque tenía que pasar ese trago amargo por el cual nosotros hoy en día tenemos esa oportunidad de salvación. Y Él, al estar en ese momento, al recaer en Él toda la culpa del pecado, todos esos pecados de la humanidad desde el principio hasta el final, le hacían ver eso nada más, que ese peso tan grande, que ese pecado tan grande fuese tan y tan ofensivo a los ojos de Dios, que podría ser que la separación con su Padre fuese eterna. O sea, todo eso, más el dolor y todas las cosas que estaba pasando en ese momento, realmente que cargaba su alma a un punto de desesperación. La tentación, dice, que su propio Padre le había abandonado para siempre, provocó ese grito desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue un grito desesperado y que realmente lo sintió, a pesar de todo lo que él sabía, pero en ese momento la carga, la oscuridad era totalmente densa. Y el pecado que le rodeaba, el pecado que estaba cargando en sus hombros, era demasiado pesado como para ver más allá de ese momento. Mas sin embargo el Señor salió victorioso. Gracias, porque sin eso nosotros estuviésemos perdidos. Pero cuando en sus agonías expirantes la desesperación oprimió el alma del Redentor, éste se apoyó en las evidencias que hasta entonces se les había dado de la aceptación de su Padre, y al entregar su preciosa vida, solo por la fe, descansó en aquel a quien había sido su alegría obedecer. Aunque todo estaba envuelto en tinieblas, en medio de la horrible oscuridad que fue sentida incluso por la naturaleza simpatizante, el Redentor apuró la misteriosa copa hasta las heces. Aunque solo se da cuenta que triunfara sobre la muerte, clama con voz fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Conoce el carácter de su Padre, comprende su justicia, su misericordia, su gran amor. En su misión se encomienda a Dios en medio de las convulsiones de la naturaleza. Los asombrados espectadores oyen las palabras agonizantes del hombre del Calvario: consumado es. Pero cuando dice la desesperación oprimió el alma del Redentor, a pesar de que estaba viviendo momentos oscuros de densas tinieblas, él se apoyó en las evidencias, no dejó que todo eso lo oprimiera, no dejó que todo eso no le hiciera ver más allá de lo que estaba presenciando en ese momento. Con el ojo de la fe pudo ver que realmente
su padre estaba aceptando. Y al entregar su vida, dice, solo por fe descansó en aquel en que había sido su alegría obedecer. Su vida había sido obediencia y obediencia, a pesar de que estaba envuelto en esas tinieblas, en medio de esa horrible oscuridad que fue sentida incluso por la naturaleza que se conmovía al ver a su Creador de esa manera, en esa cruz, pagando el precio por los hombres pecadores. Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él sabía quién era su Padre. Él sabía que Dios era justicia, era misericordia. Tenía el poder de cambiar absolutamente todo. Y cuando llegó la hora, llegó el momento, dijo: consumado es. Había salido victorioso. Esa victoria que nos da la oportunidad ahora a nosotros de poder acceder a esa vida eterna, de poder estar de pie cuando Él venga. Realmente que muy pocas veces meditamos y agradecemos a Dios por ese maravilloso momento. Cuando comprendamos más plenamente la magnitud y el significado del gran sacrificio hecho por la majestad del cielo al morir por el hombre, el plan de salvación será glorificado ante nosotros y el pensamiento del Calvario despertará emociones sagradas y vivas en el corazón del cristiano. La alabanza a Dios y al Cordero estarán en nuestros corazones y en nuestros labios, porque el orgullo y la adoración propia no pueden florecer en el corazón que mantiene frescas en las memorias las escenas del Calvario. ¿A qué costo se ha provisto la salvación? ¿Cuál será nuestra porción si no atendemos la súplica de la misericordia? ¿Cuál será el destino de los que profesan ser seguidores de Cristo, pero no toman la cruz como humildes discípulos? ¿Cuántos desprecian el consejo de este amoroso Salvador y permiten que el interés egoísta encierre la puerta al Hijo de Dios? Él era infinitamente rico, pero por nosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza os enriquecierais. Cuando nosotros comprendamos, nos dice aquí, la magnitud y el significado del gran sacrificio de Cristo hecho por la majestad del cielo al morir por el hombre, entonces el plan de salvación será glorificado en nuestras mentes y nuestros pensamientos irán para el Calvario. Y dice que se despertará emociones sagradas vivas en el corazón del cristiano. Y solo alabanzas a Dios, al Cordero, habrá en nuestros corazones y en nuestros labios, porque el orgullo, la adoración propia, no pueden florecer en aquel corazón que mantiene su mente en ese gran sacrificio, porque está viendo ahí a uno que vino para servir y no para ser servido, a uno que se entregó completamente por nosotros. Si muchas veces nos conmovemos con cosas que hace el propio humano pecador por otros, de bienestar, incluso de arriesgar su propia vida por ellos, nos conmovemos y nos emocionamos por eso. ¿Cómo no podemos llegar a sentir esas emociones sagradas por el gran sacrificio que hizo Cristo por nosotros? Por eso es que deberíamos de meditar más en ello. ¿Y a qué costo se ha provisto la salvación? ¿Cuál será nuestra porción si no atendemos las súplicas de misericordia? ¿Cuántos, dice, desprecian el consejo de este amoroso Salvador y permiten que el interés egoísta le cierre las puertas a Dios completamente? Estamos viviendo en tiempos solemnes y esta vida se va agotando cada vez más. Esta vida se va poniendo cada vez más dura. Y muchas veces vivimos unas vidas desgraciadas cuando no hemos entregado nuestra vida por completo a Dios, cuando no hemos decidido caminar con Él y no hay esperanza. Pero aquí el Señor nos hace la invitación que Él, que era infinitamente rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza nos enriqueciéramos, para que nuestra vida miserable que nos da el pecado pudiese cambiar por la bendita victoria que Cristo quiere darnos cuando Él venga. Necesitamos entender que la salvación fue pagada con un precio inmensamente terrible, a un costo tan elevado, a unos pecadores que no merecíamos absolutamente nada, pero a pesar de ello el Señor nos ama tanto que quiere darnos salvación. Solamente está en nosotros en que decidamos abrir la puerta al Señor y aceptemos ese sacrificio infinito. Es lo que quiere el Señor, que pongamos nuestra fuerza de voluntad para que nosotros podamos ver y podamos entender ese bendito sacrificio. Que el Señor nos ayude, porque no es fácil.
La humanidad cada vez se vuelve peor, la humanidad cada vez se vuelve más cruel. Por eso es que necesitamos estar viendo constantemente al Calvario, de ver que realmente hay alguien que nos ama completamente, que decidió dar su vida, dar todo por nosotros. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día.